Escucha, el Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa presenta las buenas noticias. Cuenta el apóstol Juan en su Evangelio que en la ciudad de Betania Jesús tenía unos amigos cercanos que conformaban parte de su círculo más íntimo: Lázaro, Marta y María. Compartían muchos momentos que no eran de la vida pública del Mesías, y que un día su amigo enfermó y murió. Y después de unos días el Señor llegó a donde sus amigas. Cuando Jesús llegó, escribe el apóstol Juan, se encontró con que había ya 4 días que Lázaro estaba en la tumba. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, o sea, unos 3 o 4 kilómetros. Y muchos de los judíos se habían acercado a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Cuando Marta oyó que Jesús venía, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Y Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero también sé ahora que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo ella: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Juan 11, 17 al 27. El Evangelio de Juan tiene el propósito de presentarnos a Jesús con su carácter divino y su poder para redimir a la humanidad muerta en delitos y pecados. Y este es el último de los 7 milagros que Juan relata en su libro, y que cada uno de ellos encierra la demostración de la divinidad del Mesías. Pero esta declaración de su señorío es la confirmación de su obra redentora. Yo soy la resurrección y la vida. La resurrección se define como la acción de volver a la vida después de la muerte. Bienvenidos. Estamos en esta entrega de las buenas noticias, la ley de la montaña. Hemos venido entendiendo el carácter divino del Hijo de Dios a través de cada una de sus declaraciones, donde manifiesta su poder y su autoridad. Yo oro porque sea ese carácter divino que nos lleva a la vida eterna, libres de las ataduras del pecado y de la muerte, el que te dé inteligencia espiritual para comprender la necesidad imperiosa de un Salvador como Cristo, quien en esta declaración toma para sí la autoridad sobre la muerte. Esta declaración no es un simple tema retórico de un predicador religioso, es la confirmación con hechos de su nueva alianza, basada en una ley de la montaña con promesas más definitivas y completas. En el libro del profeta Ezequiel se narra esta profecía. La mano del Señor vino y se posó sobre mí, escribe el profeta. Y en el Espíritu del Señor me llevó hasta un valle que estaba lleno de huesos y me puso en medio de ese valle. Luego me hizo dar vueltas y pasar cerca de los huesos, los cuales eran muchísimos y bastante secos, y estaban a flor de tierra. Y el Señor me preguntó: hijo de hombre, ¿cobrarán vida estos huesos? Yo le contesté: Señor y Dios, tú lo sabes. Entonces el Señor me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oigan la palabra del Señor. Esto es lo que Dios el Señor les dice: huesos, voy a hacer que entre en ustedes el Espíritu y ustedes volverán a vivir. Voy a poner tendones en ustedes y volveré a cubrirlos de carne y de piel. Pondré también el Espíritu en ustedes y volverán a vivir. Así sabrán que yo soy el Señor. Yo profeticé tal y como se me ordenó, y mientras yo profetizaba hubo un ruido y un temblor, y los huesos se juntaron el uno con el otro.
Me fijé y vi que ya tenían tendones y que se cubrían de carne y que se iban revistiendo de piel, pero aún no había en ellos espíritu. Entonces el Señor me dijo: Hijo de hombre, profetiza al espíritu, háblale y dile que así ha dicho el Señor: Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos muertos, para que cobren vida. Yo profeticé tal y como se me ordenó, y el espíritu entró en ellos, y cobraron vida, y se pusieron de pie. Eran un ejército bastante numeroso. Ezequiel 37, 1 al 10. Una visión del poder que tiene la palabra de Dios, que es el Señor Jesucristo, sobre la vida y sobre la muerte. Hay mucho que podríamos decir de la profecía de los huesos secos de Ezequiel. Como por ejemplo, que se vistieron de carne, pero sin espíritu. Voy a hacer entre ustedes el espíritu y ustedes volverán a vivir. El Señor declara con firmeza y con hechos que Él es la resurrección. Mateo, Marcos y Lucas nos cuentan un evento en el que el apóstol Juan también estuvo, pero él no lo cuenta en su evangelio. Dicen los tres libros que Jairo era de la sinagoga y que tenía una hija que falleció. Entrando en la casa, cuenta Lucas en su evangelio, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Santiago y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloren, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: niña, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que le diesen de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que no dijesen nada a nadie de lo que había sucedido. Lucas 8, 51 al 56. Entonces su espíritu volvió, dice Lucas. Es que la muerte del cuerpo sucede cuando el espíritu del ser humano lo abandona, pero hay una muerte más severa y es la del alma, que se sustenta con la presencia del Espíritu Santo. Por eso en Ezequiel primero se profetiza a los huesos para que tomen vida en la carne, y luego se profetiza al espíritu para que vaya a los huesos. No teman a los que matan el cuerpo, dijo el Señor, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 10, 28. Así que la profecía de Ezequiel, que es la esperanza del pueblo de Israel, Dios la amplía respecto de la vida de todo el que cree en su Hijo. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dijo el Señor. Es la promesa, no de mantener la vida en el cuerpo mortal, sino de la vida del alma inmortal. En el Edén se perdió la relación espiritual con Dios y el alma perdió el sustento eterno de su existencia, que es la vida en el espíritu. Pero Cristo es la resurrección de esa muerte espiritual humana. Todos los que viven sin Cristo en realidad están muertos. Su vida se diferencia de los animales solo en que estos mantienen su inocencia por su irracionalidad, pero el hombre racional no es inocente y Dios no tomará por inocente al culpable. La idea de la resurrección ha estado presente en diversas culturas y religiones. En la mitología griega, por ejemplo, se menciona a Asclepio, quien tenía el poder de resucitar a los muertos, lo cual preocupó a los dioses del Olimpo. En el judaísmo, la creencia en la resurrección estaba vinculada a la restauración de Israel y era defendida por los fariseos, y se espera aún el tiempo mesiánico para que esto suceda, desconociendo este yo soy de Yeshua, es decir, de Jesús. Muchos, así como en tiempos de los apóstoles, hoy dudan de la resurrección y tienen una fe religiosa que no alcanza para entender este suceso. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, escribió el apóstol Pablo a los Corintios. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación no tiene sentido. Y tampoco tiene sentido la fe de ustedes. Entonces resultaríamos testigos falsos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si es que en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes no tiene sentido y ustedes todavía están en sus pecados. En tal caso,
también los que murieron en Cristo están perdidos. Si nuestra esperanza en Cristo fuera únicamente para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los hombres. Pero el hecho es que Cristo ha resucitado de entre los muertos, como primicia de los que murieron, porque así como la muerte vino por medio de un solo hombre, también por medio de un solo hombre vino la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno a su debido orden. En primer lugar Cristo y después, cuando Cristo venga, los que son de Él. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino a Dios y Padre y haya puesto fin a todo dominio, autoridad y poder, porque es necesario que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el último enemigo que será destruido es la muerte. Primera de Corintios 15, 13 al 26. Es que la base de nuestra fe es la resurrección, que es Dios dando vida a los muertos en espíritu mediante la resurrección, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesús completó este yo soy diciéndole a Marta: todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Así que el Señor aclara que una vez recibido el Espíritu Santo por medio de la fe, esta fe es la que nos mantiene vivos, pues el Espíritu es el que vivifica y protege de la tentación, del pecado y de la muerte. Es que un día este cuerpo carnal morirá, pero el Espíritu nos mantendrá vivos eternamente. Moisés describe así la justicia que se basa en la ley, escribió el apóstol Pablo refiriéndose a la ley de la montaña dada en el monte Sinaí. Quien practique estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que se basa en la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, es decir, para hacer que Cristo baje, o quién bajará al abismo, es decir, para hacer que Cristo suba de entre los muertos. Lo que dice es: la palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para alcanzar la justicia, pero con la boca se confiesa para alcanzar la salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que cree en Él no será defraudado. Porque no hay diferencia entre el que es judío y no lo es, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Carta a los Romanos, capítulo 10, 5 al 13. El Señor termina de hablar con Marta diciendo: ¿puedes creer? Y esta es la pregunta para todo aquel que aún no ha muerto en la cruz con Cristo, para resucitar en Él. ¿Puedes creer? ¿Puedes creer en la resurrección y en la vida? Es que, aunque la resurrección es un tema de discusión religiosa, filosófica y de fe, para nosotros los habitantes del reino de los cielos, la resurrección de los muertos en el día final es una sentencia de Dios, pues primero resucitamos al recibir el Espíritu Santo, que es la prenda de garantía de la vida eterna comprada por nosotros por la resurrección que es el Señor en la cruz, donde entregó su ley de amor. Y luego resucitamos en la vida eterna por estar registrados en el libro de la vida que está en el cielo junto al trono de Dios. Vi también un gran trono blanco y aquel que estaba sentado en él, escribió el apóstol Juan en su libro de Revelaciones. De su presencia huyeron la tierra y el cielo y no se volvió a hallar su lugar. Vi entonces de pie ante Dios a los muertos, grandes y pequeños. Unos libros fueron abiertos y después otro más, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados conforme a sus obras y conforme a lo que estaba anotado en los libros. El mar entregó los muertos que yacían en él, también la muerte y el Hades entregaron los muertos que yacían en ellos, y cada uno fue juzgado conforme a sus obras. Luego la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Todos los que no tenían su nombre registrados en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. Apocalipsis 20, del 11 al 15. Oremos. Señor, hoy entiendo que tú eres la resurrección, que infundes vida a quienes creen en ti y tu divino poder. Yo te reconozco como mi único, suficiente y gran Señor. Te ruego
que resucites mi espíritu dentro de mí y me reconfortes para vivir en tu presencia todos mis días en la tierra. Que escribas mi nombre en el libro de la vida y me sostengas de tu mano hasta el día final. Maranata, comparte. Alguien que conoces necesita escuchar. Las Buenas Noticias son una producción de la Fundación Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram. Libertad en Casa, conquistando la tierra con la cultura del cielo.